como eres una mujer indígena podemos someterte, como eres una mujer indígena podemos maltratarte. ¿Por qué? Pues porque culturalmente se puede. De que nuestro valor como personas no es tan significativo como el de otras personas profesionales. Llegas a algunos espacios y te das cuenta de que la gente te ve como cuestionándose qué haces ahí, como si no tuvieras derecho a acceder a ciertos lugares. Tuve muchas experiencias de conocer a personas que eran agredidas por sus parejas. En los temas de la borrachera en algunas festividades, o sea, veía cómo eso marcaba mucho sobre todo a las mujeres. Adriana Rivas es originaria de Aboreachi, municipio de Huachochi. Pertenece a los pueblos Rarámuri y Ódami. Ella es psicóloga social comunitaria y desarrolló una investigación sobre la realidad de las mujeres indígenas en torno a la violencia familiar. Fue invitada también a compartir su investigación en la Universidad de Boston y posteriormente invitada como panelista en la Universidad de Harvard, y actualmente se desempeña como jefa de departamento en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, desde donde impulsa programas en favor de su comunidad. Su investigación buscó visibilizar las voces y experiencias de mujeres indígenas que enfrentan violencia con la intención de que sean escuchadas y sobre todo transformadas en cambios reales. No saben lo contenta que estoy de retomar episodios de Tu Lugar Podcast. Yo sé que dejé un gran espacio comercial, la verdad. Mucho receso, pero ya estamos de nueva cuenta aquí y me emociona tener invitadas, invitados de lujo en esta temporada, de verdad. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero siempre se pone mejor y nos va a explotar la cabeza juntos, juntas, porque de verdad no saben las conversaciones que tenemos para esta temporada. Y bueno, quiero recordarles que es súper importante que nos ayuden a seguirnos tanto en Spotify como en YouTube, a suscribirse, a poner la campanita en YouTube para que estén pendientes de cuando sale un nuevo episodio. Y en Spotify, pues si pueden darnos estrellas de recomendación, se los vamos a agradecer muchísimo. Y dejarnos comentarios, la retroalimentación siempre es lo máximo para nosotros. Y bueno, para comenzar, como ya lo escucharon, tengo una gran invitada y que aparte tengo el honor de que sea mi compañera de trabajo, porque sí, pues en una de las muchas etapas en las que me desenvuelvo, tengo el honor de trabajar en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y Adriana es mi compañera. Cuando yo la conocí, la verdad, me impresionó, primero que nada por ser una mujer con ideas tan claras, con tanta firmeza, pero a la vez que tiene esa capacidad de incluir a las personas, de hacer sentir cómodo a la gente en la plática que tienen con ellas. Y bueno, ahorita se van a dar cuenta por qué. La verdad, a mí me da muchísimo gusto poder tener esta conversación con Adriana y te voy a decir dónde yo dije, si yo ya te tenía contemplada para invitarte al podcast, donde yo dije, no puedo perderme esta oportunidad, fue en el evento que tuvimos del Día de la Mujer Indígena, que te toca participar, y cabe destacar que Adriana siempre tiene las mejores participaciones, te toca participar como panelista y utilizaste ese tiempo, parte importante de ese tiempo, para hablar de historias de otras mujeres. Y ahí te lo juro que yo sentía mi corazón súper expandido porque yo decía, wow, que una mujer que tenga la oportunidad de estar frente a la gobernadora del estado, frente a tanto público y vanagloriarse por tantas cosas que has hecho, ¿no? Tantas puertas que te has abierto tú sola, tantas oportunidades y lo utilizaste para visibilizar las historias de otras mujeres. Y ahí yo dije, wow, esta mujer vale toda la pena, obviamente, como todas las mujeres, pero particularmente con quien tiene una historia en donde se ha abierto las puertas sola, pero todavía se da el tiempo para abrirle las puertas a otras mujeres. Necesitaba poder platicar contigo y que la gente se diera cuenta de todo esto y que les dejáramos también como que esa curiosidad, esa espinita también a otras personas, a otras mujeres, de que te abres mucho más camino cuando ayudas a otras personas. Entonces, gracias, Adriana. Gracias, primero que nada, por ser esa mujer extraordinaria. Gracias. Segundo, gracias por ser una gran compañera de trabajo. Y tercero, mi reconocimiento a tu trayectoria. Así que vamos a comenzar por eso. Eres una mujer que perteneces al pueblo Ódame,
pero también al pueblo rarámuri. Entonces, esa, primero que nada, es una particularidad que te hace extraordinaria. Bueno, pues muchas gracias, Nayeli, por invitarme y qué bonitos comentarios haces, me tocaron el corazón. No Pues me es puedo la tocar. verdad, pura verdad, pura verdad. Muchas gracias. Bueno, pues mis papás se conocieron en la sierra. Mi Ok. mamá salió de su comunidad cuando era muy joven porque mis abuelitos querían que ella se casara con una persona mayor. Entonces mi mamá no quería eso para ella, así que se vio obligada a huir básicamente. Entonces mi mamá empezó a estudiar en Huachochi, entró a un internado y en ese periodo de tiempo vio una convocatoria para ser maestra. Dice mi mamá que ella en ese momento, claro que tenía el deseo, pero se cuestionaba si tenía los conocimientos y las habilidades para ser seleccionada. Aún así, con todas esas dudas, se atrevió a entrar y ella menciona que pues fue una de las calificaciones más bajas, pero fue aceptada y le dijeron, te vamos a mandar a Guadalupe Calvo, que es el municipio donde están la mayoría de los tepehuanes del norte. Ok. Entonces, estando allá, pues fue cuando mi mamá conoció a mi papá. Ella ella es rarámuri y aprendió a hablar tepehuán para poder enseñarle a los niños en las comunidades. Wow. Entonces, fue así que surgió la familia de donde provengo. Oye, qué interesante por donde partiste. Mis abuelos querían casar a mi mamá con un hombre mayor y tu mamá se rebeló. Eso Sí. también es complejo. O sea, tu mamá, una revolucionaria desde chiquita, porque ¿cuántos años tenía cuando pasó eso? Entre acuerdas? 14 o 15 años, o sea, sí, y siento que esa parte se me hace muy interesante porque la verdad es que mi mamá y yo durante nuestra vida tuvimos muchos conflictos porque éramos muy parecidas. Bueno, Ok. claro, yo era muy parecida a ella Ok. en esta cuestión de rebeldía, que a lo mejor más al rato lo comentamos, pero ahora mi mamá ya cumplió 3 años desde que falleció, Ok. pero ahora que lo medito, pienso que realmente el ejemplo de vida fue para mí una gran lección de decisión al momento de tomar oportunidades o decidir cambiar lo que está hecho supuestamente para ti en esta parte cultural Sí. y decidir pues hacer algo diferente aunque vayas en contra de la corriente. Exacto, porque rompió un paradigma, rompió un molde de una cultura que pues siempre lo ha visto de esa manera, ¿no? O sea, es obvio, tú eres niña y pasas de ser niña a ser esposa. Por lo regular no tienen las mujeres rarámuri o las mujeres indígenas, sobre todo la rarámuri, esta etapa de crecimiento en donde eres niña a adolescente, de adolescente a joven, de joven a ver qué quieres hacer con tu vida y después tal vez la posibilidad de casarte. No Sí. existe eso. Así es. Entonces, primero que nada, pues tu mamá, un gran ejemplo en ese sentido, ¿no? Y como dices tú, pues no verlo hasta que uno es mayor, a veces como que se te pasa la vida sin darte cuenta de todas las luchas y todos los retos que tuvieron tus papás y que no te das cuenta de verdad, pues porque cuando eres joven, cuando eres niño, no tienes esta noción de la vida, pero cuando llegas a la etapa adulta dices, wow, creo que mi primer ejemplo lo tuve en casa y no me di cuenta. Y sin embargo, la mujer que soy, la mujer que eres, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa Sí. rebeldía de tu mamá. Sí, totalmente. Ok, entonces tu madre empieza a trabajar de maestra, terminó, o sea, daba clases, era la maestra de la comunidad, se casa con tu papá ¿qué hacía? Sí, en ese entonces mi papá también había salido de su comunidad, pero a él le quedaba más cerquitas y empezó a estudiar en aquellos tiempos, ya sabes, de adultos en primaria y luego las oportunidades para también ser profesor pues estaban como más accesibles y ambos tuvieron un curso, entonces se tuvieron que retirar de ahí del municipio de Guadalupe Calvo y se movieron aquí a la ciudad de Chihuahua para seguirse preparando. Okay. Después se regresaron a Huachochi y básicamente ahí empezó la familia. Mis papás pues ahí nos tuvieron a nosotros, entonces crecimos durante algunos años ahí. Bueno, nosotros nos fuimos a la comunidad de mi mamá porque cuando mi mamá se fue de su comunidad,
Mi abuelita estaba un poco molesta por obvias razones. Poquito. Y es que es como que les convenía a ellos, ¿no? Que mi mamá se matrimoniara Ok, con alguien mayor porque ok. pues había una recompensa. Ajá. Entonces, me acuerdo que cuando íbamos a visitar a mi abuelita, mi mamá a veces nos platicaba de cómo el haber regresado a su comunidad después de tantos años y con un esposo e hijos fue como muy importante para ella, pero también le trajo mucha nostalgia porque pensó que su mamá no la iba a recibir por haber tomado la decisión de irse. Claro. Sin embargo, mi mamá como que creó esa conciencia de que sus papás ya eran mayores y quería estar más cerca de ellos para poder estar al pendiente de cualquier cosa. Entonces, en una oportunidad que tuvo, tomó un cambio para trabajar ahí en la comunidad. Entonces, nosotros crecimos, bueno, nuestra infancia fue en la comunidad de mis abuelitos, mi mamá trabajando ahí en esa escuela, que por cierto, es muy interesante porque mi mamá desde niña, ella nos platica que sí se visualizaba así, trabajando como maestra. ¿En serio? Entonces se me hace muy bonito que haya logrado ese sueño. Obvio le costó muchísimo, pero sí, me parece muy, muy bonito. ¿Te llegó a platicar tu mamá qué pensaba, qué reflexionaba sobre esa decisión de irse, de dejar a su familia con tal de no vivir algo que ella no quería vivir? O sea, ¿te llegó como a platicar qué sentía? Bueno, sí, mi mamá nos platicaba en muchas ocasiones cómo el haber regresado con su familia, pues fue algo que obviamente la llenó, pero también fueron momentos muy difíciles porque implicaba, no sé si te ha pasado que sales de un entorno porque buscas algo mejor para ti, Sí. pero luego vuelves y te sientes como de cierta manera asfixiada de que hay cosas que no puedes cambiar, como en el caso de mi mamá, cosas culturales que ella no podía cambiar en otras personas, al menos en ella sí. Entonces, ella nos platicaba que haber salido implicó que desde muy jovencita estuviera trabajando. Ella era la mayor de sus hermanos, entonces toda la vida le tocó básicamente cuidar a sus hermanos. Cuando la iban a casar, ella decidió huir. Entonces, al irse a Huachochi, que era la comunidad donde ella estaba, pues enfrentó retos como el hecho de que la gente te trate mal y te discrimine. Y no sé si las personas que nos están escuchando hayan enfrentado en algún momento de su vida estas partes o estas experiencias de discriminación, pero realmente es muy duro que llegues a un lugar buscando mejores oportunidades y recibas tratos que no son para nada empáticos ni tan humanos. Ujú. Entonces, muchas veces mi mamá nos protegía mucho a nosotras, era muy exigente con nosotras, pero siento que gran parte de eso era por muchas vivencias que tuvo y que no podía platicarnos, como temas de abuso por parte Ok. de hombres o cosas así. Sí, las cuidaba mucho y era como buscando la protección para ustedes para que no vivieran lo que ella había vivido hasta Exacto, cierto punto. sí. Y bueno, ya que ha pasado el tiempo, la verdad es que admiro mucho que ella haya decidido salir de su comunidad, Sí. porque de no haberlo hecho yo no estaría aquí y de no haberlo hecho tampoco no habría enseñado con el ejemplo que realmente puedes hacer las cosas diferentes. Y es algo que a mí me gusta recordar porque todavía hoy, a lo mejor ahorita lo platicamos, pero vivimos en una sociedad donde para todos se pretende o se quiere decir que son usos y costumbres de una comunidad, pero realmente no es algo que muchas mujeres o hombres deseen vivir. Exactamente. Qué importante Ujú. eso y le vamos a poner un pin a esa parte porque justo es una de las vertientes que quiero platicar contigo, de tu historia de vida, pero también tú tienes una investigación, hiciste un trabajo importante sobre violencia en las mujeres indígenas. Y es justo eso, ¿no? O sea, tener el ejemplo de tu mamá te abrió el panorama que no tienen otras mujeres de comunidades. Y no la tienen porque obviamente pues el entorno que conocen es muy acotado, es lo que Ujú. siempre se vive y pues eso limita, ¿no? La posibilidad de decir hasta aquí y de tener tal vez la valentía o el coraje para poder tomar esas decisiones.
por muchos miedos, por muchas cuestiones que pueden pasar, ¿no? Tu mamá fue muy valiente en irse de la comunidad, dejar a su familia, pasar por discriminación. Ya la barrera de ser mujer era compleja, porque es una realidad, sí existe todavía en este tiempo, si bien las mujeres tenemos muchísimas oportunidades, muchas que las agradecemos a todas las mujeres que nos antecedieron, porque por ellas estamos aquí platicando. Sí. Y esperemos que por nosotras haya muchas otras haciendo otro tipo de cosas también. Pero todavía no alcanzamos esa igualdad, ¿no? En muchos sentidos. Y ahora agrégale otro reto que es ser una mujer indígena y que te enfrentas a situaciones como eso, ¿no? La discriminación, el que te estigmaticen, que te pongan un estigma de que eres de esta manera. Como eres mujer indígena, eres de cierta manera. Como eres una mujer indígena, podemos someterte. Como eres una mujer indígena, podemos maltratarte. ¿Por qué? Pues porque culturalmente se puede. Como eres una mujer indígena, estás hecha solamente para tener familia. Y en fin, muchísimas cosas que tienen que enfrentar las mujeres indígenas con su cultura, con su comunidad, con su pueblo y aparte con todos los mestizos que somos una bola de ignorantes, la verdad, porque eso es lo que pasa. Entonces, me interesa mucho también que sepan esto porque yo te decía ahorita fuera de cámara, desde que yo empecé a trabajar ahí, pues yo obviamente era una ignorante y lo sigo siendo. Pero creo que me desarrolló un poco más la empatía en muchos aspectos y sobre todo el entender a la cultura, a los pueblos indígenas y verlos totalmente de otra manera. O sea, para mí ya es igualdad en todos los sentidos y cómo desde mi privilegio yo puedo hacer algo. Cómo puedo tener una conversación diferente como esta, cómo puedo visibilizar, cómo puedo acortar las barreras. Lo poquito que pueda hacer, para mí ya va a ser algo como un propósito dentro de las posibilidades que tenga en la vida de hacer algo. Entonces, en estas dos vertientes va esta conversación. Y una de mis preguntas era, ¿cómo te inspiraste tú teniendo un entorno diferente a ser una profesionista? Pero bueno, tu mamá sí era profesionista de alguna manera, pues era maestra, tenía una manera de desenvolverse diferente. En mi caso, por ejemplo, yo me inspiré gracias a mi entorno, no mi entorno cercano, porque mis papás no estudiaron. Yo fui la primera profesionista de mi familia, de toda mi familia, de todos mis primos, de todos mis tíos, de todos. Entonces era como, claro, pero tengo a la vecina, a la compañera, a la tal persona y pues eso me inspiró a estudiar. Pero en una comunidad en donde el acceso es limitado, a los profesionistas o a un ejemplo, ¿qué te inspiró a ti? Sí, bueno, a mí me gusta mucho resaltar algo. Anteriormente estuve en un espacio, en un trabajo donde tenía la oportunidad de ir a diferentes municipios y hablar sobre un poquito de la historia en este sentido de la educación. Y algo que me gusta compartir es que muchas veces cuando estamos en entornos tan cerrados, geográficamente hablando, por ejemplo, yo que viví en la sierra y que estaba en una zona montañosa, a veces ves las montañas como que es todo lo que existe, ¿sabes? Y aunque claro, sabes que hay más mundo fuera de, pero como nunca lo has probado, no sabes exactamente cómo es o si algún día puedes acceder a otras oportunidades. Entonces, en mi caso, desde muy pequeña, por el entorno que viví, pues era en una comunidad rarámuri y tuve muchas experiencias de conocer a personas que eran agredidas por sus parejas. Entonces, también en los temas de la borrachera en algunas festividades, o sea, veía cómo eso marcaba mucho sobre todo a las mujeres, porque si bien es cierto, como comentas ahorita, hay más oportunidades, pero yo recuerdo que muchas mujeres vivían tan reprimidas por sus parejas y siempre desde muy pequeña me cuestioné cómo se puede cambiar esto o por qué las mujeres permiten tanto este tipo de acciones. Y en ese sentido me gustaría como resaltar y agradecer mucho a mis padres porque fuera de ese entorno de violencia que yo veía en otras personas, pues en mi casa mi papá siempre trató con mucho respeto a mi mamá y a nosotras también.
Entonces, y amor, ¿no? Que es lo que se debería Es lo, es lo que el deber deberías. ser, claro. Pero claro que uno entiende que en una cultura donde está tan normalizado la violencia de los hombres hacia la mujer, agradeces que no hayas crecido en un ambiente así. Yo, la verdad es que de cierta manera, por algunos años fui como la decepción de mi familia. Y te voy a platicar porque mis papás se esforzaron muchísimo por tratar de que todos sus hijos tuviéramos estudios. Okay. Entonces yo desde pequeña pensaba, si crezco cuando estudie en la universidad, me gustaría ser psicóloga o me gustaría ser doctora. Y esto pensando sobre todo pues en la salud de las personas de las comunidades indígenas. Pero en mi adolescencia estuve rodeada de varias personas, entre ellas personas de una religión, y me empapé tanto en eso que decidí que iba a usar mi vida básicamente para el servicio religioso. Wow. Entonces, cuando cumplí 18 años, terminé la prepa y fui y le entregué mi certificado a mi papá y le dije, ya terminé la prepa, ya cumplí este compromiso, ya me voy. Y tenía unos amigos que vivían en Krill. Ellos me habían invitado a que si yo quería como probar esa forma de vida, podía irme con ellos. Y le comenté yo a mi papá, me voy por un mes de vacaciones y luego regreso y veo que estudio, ¿no? Pero en realidad en mi interior ya tenía los planes de no volver porque realmente quería enfocar mi vida hacia eso. Pero claro que decírselo a tus papás es difícil, sobre todo cuando ves toda la historia, o sea, todo lo que tuvieron que pasar para que tú tuvieras más fácil el acceso a la educación, que si bien debería de ser un derecho, pues en muchas zonas es un privilegio. La verdad, yo sigo viendo la educación como un privilegio. Entonces, cuando me fui, me armé de valor y al regresar al mes le dije a mis papás que pues no iba a estudiar la universidad, que quería dedicar mi vida a esto otro. Y se enojaron obviamente conmigo. Entonces pasaron como unos 3 o 6 meses que yo estaba ya en Krill feliz de la vida, pero ellos no mantenían contacto conmigo y mis hermanos cuando me hablaban, a veces también era de que, ¿qué onda? ¿Por qué no quieres estudiar la universidad? ¿Qué va a ser de ti? O sea, ¿de qué te vas a mantener? Y no sufrí durante ese tiempo que estuve en Krill, o sea, realmente todos los años que dediqué al servicio religioso, la verdad los disfruté mucho y fui muy feliz, pero llegó la pandemia. Después de Krill yo me mudé a otra parte cerca de Guadalupe y Calvo. Y la verdad es que creo que el haber estado en diferentes lugares, porque mi enfoque era siempre la comunidad indígena, me hizo darme cuenta de este problema que mencionamos sobre la violencia hacia la mujer, que es, o sea, realmente trasciende, obviamente sabemos que no es algo exclusivo de una comunidad indígena, en todo el mundo pasa, pero sí es cierto que muchas mujeres no tienen la misma igualdad de oportunidades en cuanto al acceso de justicia. Entonces, estando en Guadalupe y Calvo, llegó la pandemia y me vi obligada a venirme porque ya no podía sostenerme económicamente allá. Yo trabajaba durante todos esos años, yo trabajé vendiendo donas, gelatinas, tengo unos amigos con los que hacíamos tamales, entonces íbamos por las calles y anunciando nuestros tamales. ¿En serio? Y realmente era muy feliz, la verdad, fui muy, muy feliz. Entonces, cuando llegó la pandemia, llegué a trabajar aquí en una casa. Aquí en Chihuahua. Aquí a la ciudad de Chihuahua, sí. Y ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía, ¿qué tendría? Como 21, me parece. Ok, Sí, eres una creo que niña. tenía Ajá. 21 años. Ok. Entonces, la verdad es que ese primer trabajo fue muy pesado porque me encargaba de cuidar también a una señora mayor que estaba enferma. Okay. Así que renuncié y luego en un periódico vi una oferta de una persona que decía que buscaban personal de limpieza, buen sueldo y cosas así. Y me llamó la atención y llamé. La verdad es que yo creo que de alguna manera siempre en lo personal creo que Dios te pone a las personas adecuadas porque en ese periodo pues pasé por muchas situaciones y conocí a Chagua, que es la persona con la que estuve trabajando algunos años y es una persona a la que quiero mucho. Chagua Vaca, sí. Okay. Entonces empecé a trabajar con ella y a la par, mientras estaba trabajando, me empecé a cuestionar por qué no te preparas con algo más para que puedas, cuando termine la pandemia, regresar a la comunidad y de cierta manera profesional ayudar más a las personas.
Fue así que decidí estudiar pues la licenciatura en psicología social y durante ese tiempo yo pensaba que me iba a regresar y que todo iba a ser color de rosa como antes, Claro. pero la verdad es que pasaron varias cositas y decidí permanecer aquí en la ciudad de Chihuahua, pues la pandemia se extendió más de lo que Sí. todos pensábamos, ¿no? Durante ese tiempo yo estudiaba y también estaba trabajando de limpieza y claro que mientras trabajaba de limpieza me tocó muchas veces experimentar esto que sentimos muchas mujeres que trabajamos en casa, de que nuestro valor como personas no es tan significativo como el de otras personas profesionales, ¿no? O Ok. sea, y sobre todo por ser indígenas, que tú vas y notas la mirada de las personas, llegas a algunos espacios y te das cuenta de que la gente te ve como cuestionándose qué haces ahí, como si no tuvieras derecho a acceder a ciertos lugares. Entonces, obviamente que eso es algo que afecta a las personas y cuando yo trabajaba de limpieza me daba cuenta de lo mucho que la gente que no es indígena eh, tiene como esos prejuicios hacia nosotras, como si realmente nuestro valor como humanos fuera inferior al de ellos. También fue como un impulso para decir, ok, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a las personas? Porque seguido me tocaba, me bajaba del camión y a veces me iba platicando con algunas señoras que también eran rarámuris y que también trabajaban de limpieza. Entonces yo conocí esas experiencias de ellas, de cómo era el trato de personas mestizas hacia ellas, algunos muy bonitas personas que trataban con igualdad y justicia y todo bien. Otras sí tenían experiencias muy desagradables de abuso, de sí, como cierta violencia pasivo-agresiva, ¿no? Sí, claro. Entonces, muchas mujeres no sabían cómo poner el límite de decir, no, esto no está bien para mí, no me lo merezco. Como que se da por hecho que como durante muchos años de tu vida has recibido ese tipo de trato, pues es lo que mereces, ¿sabes? Y a mí se me hacía muy injusto que tu entorno te haga pensar eso porque de cierta manera indirecta te lo están demostrando o incitando a que tú creas que realmente no vales lo suficiente. Entonces, por eso es que decidí estudiar psicología, porque no solamente durante el tiempo que estuve en la comunidad, sino también ya estando aquí, o sea, era algo que yo veía como muy latente. Si la salud mental es algo que todavía hay como algunos estigmas sobre ello y en la población muchas personas no tienen acceso a ello. Un psicólogo, o sea, es casi una semana de trabajo para muchas personas. Sí. Entonces, todavía cuanto más para la población indígena el acceder a servicios de salud que sean culturalmente pertinentes. O sea, es al menos, No existe. sí, Eso es entonces, muy mínimo. Ajá. exacto. Entonces, todo eso me llevó a ver que realmente era importante prepararte si quieres ayudar a las personas y a medida que vas estudiando, vas abriendo como todo un mundo de posibilidades y vas creando como más conciencia y también haciendo tus pasos como un poquito más firmes en el sentido del enfoque que tienes. Y fue así que decidí y fue mi proceso de estudio, básicamente. Te da seguridad la educación. Sí, realmente sí. Em, es que cuando no conoces, Ujú. es muy fácil que puedas como perderte y permitir muchas cosas que no se deben de permitir. Y creo que la educación, y no me refiero exclusivamente a que, no sé, claro, cursar una licenciatura es súper importante y te abre muchas posibilidades, lo he vivido, Sí. pero más allá de eso, también el que tú aproveches otras oportunidades para educarte, como leer libros, ahorita Exacto. escuchar podcasts, ver videos y cosas así, realmente te abre como todo un panorama. Entonces sí creo que la educación te da seguridad porque te hace conocer cosas que antes ignorabas, pero también reafirma lo que tú deseas hacer de cierta manera. Sí, claro. De verdad me quiere explotar la cabeza solo de pensar en todas aquellas mujeres justo que trabajan en la limpieza, como lo mencionas,
que trabajan en la limpieza o en ciertos trabajos que son tan necesarios como todos los trabajos, ¿no? Y que ¿quién define por qué se puede ver de una manera inferior cuando es un trabajo tan importante y tan digno? ¿Y a qué está pasando en la cabeza de las personas que se sienten así? ¿Y qué están haciendo las personas que están en su entorno para no hacer ese entorno favorable? O sea, ¿qué crees tú que esté pasando por la cabeza de cada una de esas personas? Y si tuvieras la posibilidad de decirle a una y a otra, ¿qué les dirías? Por ejemplo, esto que estás diciendo es algo que tengo yo muy consciente, ¿no? Y a mí en mi casa me han enseñado que yo debo de hacer sentir cómoda a toda la gente que esté a mi alrededor de alguna manera. A las personas que se sientan introvertidas y que estén en una esquina y que tal vez no se sientan incluidas porque es complejo, por cualquier situación, porque se sienten inseguros, porque son introvertidos, porque desconocen el entorno y no saben cómo abordar. Y el jalar, incluir, hacer sentir cómoda a la gente, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los adultos mayores, a todas las personas posibles que tengan la oportunidad de cruzarte en sus caminos o que se crucen en tus caminos. O sea, mi mamá con el ejemplo toda la vida me ha enseñado eso. Toda la gente se debe de sentir bien tratada. Toda la gente se debe sentir incluida. Toda la gente se debe sentir que contigo pueden tener un lugar seguro. ¿Qué les dirías tú a aquellas personas que no favorecen en el entorno y que tienen esos actos de discriminación o de maltrato, micromachismos o actitudes pasivo-agresivas? ¿Y qué le dirías también a aquellas mujeres que por su cabeza está pasando, es que yo no soy merecedora de un buen trato? Bueno, yo creo que es importante sí crear conciencia sobre esto porque Chihuahua es un estado que tiene a 4 culturas nativas, ¿no? Entonces, como somos un estado donde tenemos esta culturalidad y mostramos este juicio o prejuicio hacia estas culturas, sí, cuando vendemos Chihuahua al exterior, lo vendemos justo por esta riqueza cultural que tiene, ¿no? Entonces, Incongruentes. sí, Muy incongruentes. sí, por algo muchas personas dicen que a veces solo te usan para la foto. Uh-huh. Creo que es importante que veamos a las personas como seres humanos, más allá de verlas como con la etiqueta de eres persona indígena o no eres persona indígena. Yo creo que todas las personas que se han dado la oportunidad de conocer de verdad a otros, es como cuando, por ejemplo, vemos a una persona a simple vista y ya nos creamos un pensamiento sobre ella, es un sesgo, no, porque realmente no la conocemos, Exacto. pero luego te das la oportunidad de platicar y te das cuenta de la valiosa joya que hay en ella, ¿no? Exacto. Entonces creo que las personas que tienen a su cargo a empleados, empleadas de población indígena, pueden aprender mucho y pueden llegar a valorar mucho el gran trabajo que ellos hacen. Porque, por ejemplo, a veces se dice de nosotros que somos personas que no nos gusta trabajar. Ajá. O que, no sé, a veces incluso el tema de que seamos muy seriecitos o cosas así, pero realmente no sé si la gente se cuestiona el por qué. Y si se lo han cuestionado, lo han preguntado a las personas que provenimos de una comunidad, porque siento que pueden enriquecerse demasiado con esa información, pero no solo enriquecerse para saber, sino también para poder ayudar y hacer algo al respecto. En ese sentido, yo aprecio mucho a quien fue mi jefa, a Chagua, de hecho muchas veces hablo de ella, pero es que ella de verdad marcó un antes y un después en mi vida porque su trato hacia mí como empleada siempre fue un trato igual, jamás sentí de ninguna manera un comentario fuera de lugar, al contrario, es de ese tipo de personas que con su amor, su calidez te hacen sentir muy bien, pero también te fortalecen para que puedas cumplir tus metas. Yo me acuerdo mucho de a veces cuando vas caminando por la calle, obviamente nosotros como población, como cualquier ser humano, tenemos sueños, tenemos metas, pero ¿cuánto nos cuesta poder llegar a cumplir nuestras metas? Realmente es muy complicado, porque aparte de que muchas personas que vienen aquí a la ciudad,
pues obviamente llegan por querer mejorar sus condiciones de vida. Exacto. Ahorita, por ejemplo, a veces escucho comentarios de personas que dicen que en la sierra ya no nos gusta trabajar o cosas así, ¿no? Pero realmente el cambio climático también está afectando mucho la agricultura en Sí. muchas poblaciones y el tema de la violencia, Sí, la inseguridad. Sí, o sea, todos esos temas afectan. Entonces, yo creo que si las personas se dieran la oportunidad de conocernos, de conocer incluso a las personas más cercanas que tengan de población indígena, pues verían que no somos diferentes a ellos. Tenemos sueños, tenemos metas, somos personas que tenemos cualidades, también defectos, pero qué padre que puedas conocer a alguien que es de una cultura totalmente diferente a la tuya y que juntos puedan aprender y enriquecerse. Entonces, yo creo que mi mensaje principal es ese, que se den la oportunidad de conocer a las personas que los rodean, porque así como tú mencionas, ¿no? Antes no habías tenido como el contacto con la población indígena de esta manera y ahora que ya trabajas con la población, pues cuánto te ha abierto como todo un mundo, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que las personas de allá afuera también pueden tener esa oportunidad, pero es simplemente abrirse a de verdad conocer a otras personas. Y es que a veces creo que vivimos en un mundo que cada vez está siendo como más superficial. Entonces cuesta mucho trabajo a veces que se acerquen a alguien que saben que quizás no les va a dar algo a cambio. ¿En qué sentido? A lo mejor no te va a dar visibilidad como cuando conoces a un artista, ¿no? Exacto. Pero realmente puedes aprender mucho de las personas y pues sí, o sea, todos somos valiosos independientemente de nuestro origen. Qué importante eso que mencionas es que nos hemos separado mucho. Como sociedad estamos muy ensimismados en nuestras cosas y en efecto también hay un estigma social en cuanto a la población indígena de que es que no genera, entonces como no genera, los jalamos, los acarreamos, los empujamos, el presupuesto no se debería invertir en la población indígena porque no generan para todos los demás. Y es como, espérate, ni siquiera te has dado la oportunidad y ni siquiera, si tú puedes, ni siquiera les has dado la oportunidad. Tú mencionas a tu, a Chagua, ¿verdad? Sí. La mencionas porque, pues obviamente se quedó grabada en ti y se quedará por la eternidad posiblemente porque ella tenía una oportunidad de darte una oportunidad y no la desaprovechó. Exacto. Y eso es muy importante Sí. porque, o sea, es cierto, a veces uno cree que algunas personas, no sé si te ha escuchado, si te ha tocado escuchar, de que te ven en cierto puesto o en cierto lugar y dicen, es que tuvo las cosas fáciles o Muchas es veces. que Sí. se lo regalaron, ¿no? Ujú. La verdad es que cuesta mucho trabajo llegar a ciertos espacios, pero agradezco mucho el hecho de que existan personas así que tienen el poder para posicionarte, no posicionarte de regalarte, sino de abrirte las puertas, Exacto. abrirte oportunidades, porque justo cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, que fue también como un proceso muy increíble para mí. Queremos hablar de eso también. Ajá. El hecho de que la familia de Chagua, hubiera mostrado tanta disposición para apoyarme en cualquier cosa que necesitara, o sea, de que incluso darte dinero para que te vayas, fue para mí un gran gesto de amor genuino, de interés genuino. Exacto. Y lo agradezco mucho porque para mí significó bastante el contar con personas que te pueden apoyar en tus proyectos y tus metas. Y es por eso que también ahora, si yo tengo la oportunidad de visibilizar, de apoyar a otras personas, sobre todo a jóvenes en estos temas, de que la gente las conozca, pero también de que tengan oportunidades tanto educativos o profesionales, pues claro que lo voy a hacer porque yo pasé por ahí y vi lo mucho que significó para mí, lo mucho que me ayudó. Entonces también, si tú tienes la oportunidad de abrirle una puerta a una persona o de señalarle la puerta, está excelente que la aproveches porque puedes cambiarle la vida a alguien. Exactamente. Qué valioso, porque es cierto,
tan sencillo como mostrarle la puerta. Si no puedes abrirla, no la abras, pero si le dices dónde está, esa persona con determinación, con carácter valiente, que quiere hacer las cosas, va a decir gracias porque era lo único que necesitaba, o gracias porque ese paso me ayudó a yo voy y toco y la abro, pero gracias también por que no necesariamente siempre es dinero o siempre es poder, a veces es solamente tender la mano, un buen trato, el trato amable que debería de ser por añadidura y por obviedad en la humanidad, pero pues es una realidad que no existe en todos lados. Pero si tú tienes la posibilidad de siempre tener un buen trato con quien sea, le vas a cambiar la vida o le vas a cambiar el momento a una persona. Después de eso, de tener un buen trato, si puedes tender la mano, le vas a cambiar la vida o le vas a cambiar una posibilidad a la persona. Y si todavía le añades que tienes el privilegio de poder generar una oportunidad, tener una plataforma de cualquier tipo, un comentario bien hecho en alguna mesa donde se esté hablando de alguien que necesita algún servicio de una persona y que lo pueda recomendar, wow, eso es un privilegio que se aprovecha bien. Una posibilidad de, como lo hiciste tú en ese momento, que de verdad no sabes cómo me enamoré de ese momento, me lo quiero tatuar porque fue maravilloso, o sea, fue decir, qué increíble que más mujeres puedan hacer esto, ¿no? De decir, estos 5 minutos son para mí, pero estoy dispuesta a compartirlos porque quiero que esas personas también tengan estas oportunidades que yo tengo. Eso es un tremendo privilegio bien aprovechado y una gran oportunidad. Y me parece muy importante poder compartir estas historias y estas posibilidades porque sé que mucha gente, porque yo lo hago, yo escuchando podcasts me inspiro, yo leyendo me inspiro, yo platicando con la gente me inspiro y digo, quiero ir por más, yo también quiero eso, quiero experimentar, quiero tener mayor propósito en tener puertas para que pueda abrirle a las demás personas, porque pues si no vienes a eso, entonces ¿a qué vienes? Y tú te abriste una puerta muy importante y te abrieron puertas importantes como esta oportunidad que tuviste de ir a Harvard, de presentar también tu investigación sobre mujeres violentadas. Y son tantos temas de los que quiero hablar, de verdad, porque todo esto tiene como variantes, pero háblanos de tu experiencia en Harvard y no sé si volteaste a ver a Adriana de 7, 8 años y le dijiste, o sea, si estás viendo dónde estamos aquí. Y Adriana, ¿te pasó en algún momento que ibas a estar ahí? Por supuesto que no. No, de hecho, como te comentaba, pues yo decidí no estudiar la universidad cuando cumplí 18. Entonces, para mi familia entera, no era como que me vieran como un caso perdido en sentido de que, ay, quién sabe qué sea de ella. Vaga, ajá. Pero sí, claro que, pues, jamás imaginaron que yo ahorita, por ejemplo, estaría en un podcast, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, recuerdo que cuando llegó la convocatoria para participar en ese proceso de investigación, yo decidí inscribirme y recuerdo haberlo platicado con una de mis hermanas y me externó, o sea, sí, adelante, tú puedes, pero también me dijo, pero ¿estás segura? O sea, ¿cómo te vas a enfrentar a este tipo de cosas? O sea, y también de cierta manera, claro que me entró como ese temor de decir, o sea, soy lo suficientemente capaz para enfrentarme a un lugar que no conozco, un idioma que no domino, académicamente también, o sea, mi licenciatura era virtual. Entonces, para mí también el proceso de investigación era como, ay, qué dolor de cabeza, ¿cómo? Claro, Entonces, aún así decidí tomar el reto y no tanto porque supiera o tuviera como esa idea de poder estar en algún espacio, porque lo de Harvard, sí, claro que contribuyó el hecho de que yo haya estado allá, pero fue, digamos, otro enfoque. Pero claro que nunca imaginé que, pues sí, porque todos son etapas, entonces tú dices, pues lo intentas, no sabes si vas a llegar hasta el final, pero pues igual haces el intento, ¿no? Entonces en mi caso fue así. Durante el tiempo que iba pasando primera, segunda etapa, cuando pasé la segunda etapa, que ya fue un hecho de que me iba a ir a Estados Unidos, a la Universidad de Boston, justamente a presentar este tema, yo recuerdo que estaba muy estresada y un poco asustada, porque no siempre, digo, de por sí,
nadie te enseña a confiar en ti misma, al menos en donde yo crecí. Que te digan, oye, tú puedes hacer esto diferente o tú te puedes presentar en ciertos espacios, pues no es algo que se visualice que puedes hacerlo, ¿sabes? Quizás ahorita ya hayan más oportunidades porque ya todo está, digamos, más difundido en ciertas partes, Sí. pero al menos cuando yo estaba en este proceso, sí fue para mi familia como, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, Claro, y te cuestionan. claro, Y no lo entonces, hacen desde un lugar de que no crean, pero al mismo tiempo no creen. O sea, sí. justo. Ajá. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo agradezco mucho el apoyo de todas las personas que se vieron involucradas para que yo, como mujer indígena, pudiera estar en un espacio hablando sobre un tema de mujeres indígenas. Y fue realmente un privilegio porque, así como tú mencionas, si tú puedes visibilizar algo que ya no deseas que se siga perpetuando, o sea, qué padre que hayan más personas involucradas. Este hecho no puedo decir que solamente fue mío, sino que también fue, por ejemplo, No es gracias al cierto. apoyo de otras personas. Entonces, cuando yo estaba ya en Estados Unidos, fue una experiencia muy bonita. Para ese entonces mi mamá había fallecido hace un año antes de que yo me fuera. Y mientras estaba allá, por ejemplo, veía mucho a mis compañeras cómo le llamaban a su familia de que, ay, mira, estoy por acá, y sobre todo a su mamá, ¿no? Entonces, en mi caso, mi mamá murió sin saber que yo sí estaba estudiando en la universidad, No me digas. que estaba, por ejemplo, en un espacio como aquel, o se murió sin saber que, pues ahorita, ¿dónde estoy? O sea, sí, cuando estaba en Estados Unidos, sí me cuestionaba cómo estaría mi mamá de orgullosa o de feliz de ver que pues, realmente no era un caso perdido, ¿sabes? En el Exacto. sentido de la educación. Y también fue un privilegio para mí porque mientras estaba haciendo mi investigación, que fui a hacer las entrevistas a una comunidad, las mujeres con las que me tocó platicar, todas mencionaban que querían que eso se visibilizara porque ya no querían que se siguiera como perpetuando ese tipo de situaciones. O sea, se ve como que es algo culturalmente muy arraigado y que como si las mujeres estuvieran de acuerdo en recibir ese tipo de agresiones o violencia, Exacto, exacto. pero realmente no. O No. sea, y te decepcionas tanto porque justamente en esos casos de muchas mujeres que me platicaron su experiencia, cuando llegan a estos espacios para hacer una denuncia o para recibir ayuda, realmente no tienen ayuda. O sea, es complicado. Ahorita, claro, hay más visibilidad, pero en ese momento era como más, no tiene sentido que vaya porque ya me han regresado una o dos veces, ¿sabes? Y más bien es el temor de que la persona con la que estás pues logre hacerte más daño. Entonces, siento que hablar sobre todo de este tema de la violencia hacia la mujer indígena es súper importante porque no es algo que aprueben las mujeres Exacto. y no Eso es es lo algo, más fuerte de todo y hay que dejarlo bien claro. La sí, violencia para mujeres indígenas y para cualquier mujer no es ujú, algo que ellas aprueben. Y exacto, si no hablan y si no hablan más fuerte y si no van y insisten, es porque no ha habido, no han estado atentas las autoridades y nosotros como sociedad lo suficiente como para ujú, ayudarlas y salir de ese entorno. Eso es una realidad. exacto. Entonces, qué gusto que se puedan abrir espacios como este, donde se pueda ver que realmente hay mujeres de la comunidad que no estamos de acuerdo con muchas cosas Exacto. que la gente externa a la comunidad piensa que nosotros aprobamos cuando realmente no es así. Siento que la educación, ya hemos dicho, es un privilegio y esta parte de crear conciencia en las comunidades, sobre todo trabajar con este tema de la masculinidad en los hombres de Exacto. población indígena es muy importante porque ya son cosas que se han perpetuado, pero no han sido cosas que formen parte de una cultura, de algo que te sientas o que te quieras creer que es un orgullo para tu comunidad. Entonces, estando allá, pues hablar de ese tema fue muy importante para mí porque es algo que ya, o sea, sí, era necesario como
exponer esas voces de mujeres que han sido violentadas y que se encuentran en zonas donde no tienen tanta accesibilidad a la justicia. Y posteriormente, cuando me llegó la invitación para ir a la Universidad de Harvard, pues yo estaba muy emocionada, pero también estaba como, ¿de verdad? Yo, la niña de las montañas, diría Eufrosina. Eufrosina, Sí. exacto. Ajá. Voy a estar en un espacio así. Y claro que te da también un poco de temor porque a pesar de todo, sigues creyendo, de verdad lo merezco, de verdad tengo como las habilidades para estar. Y hay una realidad. Nosotros no siempre vamos a estar del todo preparados para algo, porque pues no nacimos Exacto. sabiendo todo, ¿no? Pero sí he aprendido que aún con miedo tomes la decisión de hacer las cosas porque pueden cambiarte muchísimo la vida. Y esto ojalá nos escuche alguna persona, alguna mujer de la población indígena. Realmente a veces, o sea, por lo que hemos vivido, por la historia que traemos, podemos pensar que no somos merecedores de algo o que no tenemos las habilidades para algo, pero de verdad tú aviéntate y ya en el camino vas a aprender y vas a ver que realmente tienes todo para hacer lo que deseas y todavía más. O sea, yo a veces me pongo a pensar qué seguirá de aquí. Exacto, que sigue que ni siquiera tenía contemplado, ¿no? Exacto, sí. Wow, qué bella historia. De verdad no sabes lo maravilloso que es para mí poder compartir contigo como mujer, tener la dicha de aprender de ti todo el tiempo, de todas las mujeres con las que yo comparto, tanto, pues sí, en general, ¿no? Mis compañeras de trabajo, las mujeres rarámuri, las mujeres de otros pueblos originarios. Yo de verdad no me canso de decir que es uno de los mejores trabajos que he tenido por lo que me ha abierto la mente, por las infinitas posibilidades que tengo de conocer a las culturas de este estado y por cambiar totalmente mi manera de pensar en muchos aspectos. Y yo también quiero hacer esa invitación, como tú lo dices, a no tener miedo, a que te avientes y en el camino ves cómo lo compones, Sí. cómo lo haces o cómo lo mejoras. Y la Sí. verdad es que quiero agradecerte mucho, Adriana. Me encantaría que volvieras a Tu Lugar Podcast. Este es tu lugar. Gracias. Y creo que merece totalmente la pena, vale la pena totalmente hacer otro episodio solo hablando de particularidades como la violencia en las mujeres indígenas, pero también de la masculinidad en los hombres indígenas y de la cosmovisión incluso para que la gente tenga todavía más herramientas y no haya nadie que por falta de información diga Sí. que no, que hay una separación o que siga propiciando una separación sobre todo. Entonces, ya para terminar, solo quiero preguntarte, para ti, ¿cuál es tu lugar? Nosotros este espacio lo denominamos Tu Lugar Podcast porque queremos que la gente se sienta cómoda, que sepa quien nos escucha y que nos ve que este es su espacio, un espacio donde puede cuestionar, reflexionar, aprender, sentirse cómoda, sentirse cómodo. Entonces, para ti, ¿cuál es tu lugar? Qué interesante pregunta. Bueno, pues puedo decir que en mi casa me siento muy cómoda y muy acompañada y reconfortada por mi familia, pero sí es cierto que también otros espacios como el trabajo, que es algo que también la verdad es que me encanta, honestamente disfruto mucho lo que hago, es también un lugar donde me siento que estoy haciendo algo, ¿sabes? Sí. Y es muy bonito porque a lo mejor para mucha gente a veces también se cuestiona, sobre todo de población indígena, luego me ha tocado muchos que dicen, pero ¿qué hacen ustedes? O ¿qué hace el Ajá. gobierno? ¿No? Realmente hace mucho, solo que a veces como que no se No ve se ve. tanto, pero realmente se hace mucho. Entonces, para mí es un privilegio poder trabajar en espacios así, donde puedas hacer cosas. Realmente al final del día no buscas alabanza para ti mismo, sino buscas que oportunidades lleguen a personas y te sientes bien con el hecho de ser esa cadenita que está ahí como trabajando, aunque no esté siendo visibilizada, porque ese no es el punto, ¿no? Mi trabajo es también un lugar que me encanta y que es como mi lugarcito y, y creo que Súper. Muchísimas gracias, Adriana. Te espero pronto aquí de gracias. nueva cuenta en Tu Lugar Podcast para platicar
mucho más largo entendido. Y pues a toda la gente que nos ve, que nos escucha, de nueva cuenta invitarlos a seguir compartiendo estas pláticas. La verdad es que yo quiero que todo mundo escuche a Adriana, que tenga esta posibilidad, esta oportunidad y de verdad se lleven un pedacito de la gran persona que es y que creen. Yo tengo el privilegio de compartir todo el tiempo con ella y pues espero que ustedes puedan compartir a través de esta plática. Nos vemos en la próxima. Gracias a Betty, que siempre está aquí atrás ayudándonos a que esto sea posible, y por supuesto a Juan Carlos y a todos los que tienen que ver para que Tu Lugar Podcast exista. Gracias, gracias Adriana. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima.